Durante este video hablaremos sobre las diferentes etapas del desarrollo embrionario. Empezaremos con la primera, que es la fertilización. La fertilización marca el inicio del desarrollo embrionario, siendo un proceso complejo que involucra la fusión de un óvulo secundario y un espermatozoide. Normalmente, esta unión ocurre en las trompas de falopio del útero. Para que el espermatozoide pueda alcanzar y penetrar el óvulo, libera enzimas potentes almacenadas en su tapa de acrosoma. Estas enzimas permiten al espermatozoide atravesar las capas protectoras que rodean al óvulo, incluyendo la capa granulosa y una capa de gelatina. Una vez que el espermatozoide alcanza la zona pelúcida del óvulo, se une a un receptor en esta estructura, lo que le permite fusionarse con la membrana plasmática del óvulo. Como resultado de esta fusión, se produce un aumento brusco de calcio intracelular en el óvulo, desencadenando la reacción cortical. Durante esta reacción, los gránulos corticales dentro del óvulo se liberan hacia el espacio perivitelino entre la zona pelúcida y la membrana plasmática del óvulo. Estos gránulos corticales provocan cambios en la estructura de la zona pelúcida, formando una barrera que evita la entrada de otros espermatozoides, lo que asegura la fertilización exitosa y la integridad genética del embrión. Tras la fertilización comienza un proceso crucial en el desarrollo embrionario, que es la diferenciación celular. Este proceso implica la especialización progresiva de las células embrionarias para asumir diferentes identidades y funciones en el organismo en desarrollo. Inicialmente, todas las células del embrión tienen la misma información genética, pero a medida que el desarrollo progresa, las células reciben señales que determinan su destino y función específica en el organismo. Estas señales, que pueden provenir de otras células o del entorno circundante, activan o silencian la expresión de ciertos genes en las células, lo que conduce a la diferenciación celular. Este proceso es crucial para la formación de los diferentes tejidos y órganos del organismo. Las células embrionarias pueden diferenciarse de diversas maneras, ya sea a través de la distribución desigual de determinantes citoplasmáticos durante la división celular o mediante la regulación diferencial de la expresión génica en respuesta a señales extracelulares. En conjunto, la diferenciación celular es un proceso fundamental que asegura el desarrollo adecuado y la organización funcional del organismo multicelular completo. A continuación les hablaré un poco acerca del desarrollo del plano corporal. Bueno, pues para empezar a explicar esto me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Sabían ustedes que es posible que los cuerpos de organismos multicelulares, o sea, organismos compuestos de más de un tipo de célula y que poseen células especializadas, pueden llegar a tener hasta 3 ejes? Bueno, pues la respuesta es que sí. Y estos ejes vendrían siendo los delanteros, anteriores a posteriores, vientre, ventral a posterior dorsal y laterales a laterales apretados. El cómo se van a desarrollar las estructuras en nuestro organismo se distingue acorde a la ubicación de las células en torno a estos 3 ejes que les mencioné anteriormente. Aquí la formación de patrones va a depender de los morfógenos, que son una molécula de naturaleza orgánica producida y secretada por un grupo de células embrionarias y que puede difundir y actuar a distancia sobre otras células o tejidos. Otras células también identifican a los morfógenos y responden diferente conforme a la concentración local. Después, la concentración del morfógeno le va a indicar a las células en donde se ubican alrededor del eje del gradiente, con el fin de que las células se puedan diferenciar acorde a su posición. La siguiente etapa que veremos a continuación se denomina como la regulación del desarrollo animal. Aquí básicamente lo que ocurrirá será un trabajo de genes que en conjunto de otros genes reguladores ajustarán el desarrollo que determinan los elementos del plano corporal. Aquí muchos de estos genes reguladores poseen factores de transcripción que van a controlar la transcripción de otros genes. Esto causará que un gen sea el que vaya a activar a otro gen, que active a otro gen
y así secuencialmente. Este proceso recibe el nombre de cascada reguladora, que va a ser la que se va a encargar de especificar el desarrollo. Para aclarar un poco más esta idea de lo que viene siendo la cascada reguladora, tenemos un claro ejemplo de su función en el desarrollo del insecto Drosophila melanogaster, mayormente conocida como la mosca de fruta. Este va a comenzar cuando los morfógenos establezcan los ejes principales del cuerpo. Estos morfógenos van a desarrollar un papel de transcripción que activarán a los genes GAP, que viene siendo un gen GAP, viene siendo un gen con ausencia de una o más bases en una de las hebras del DNA dúplex. Estos genes GAP van a organizar a las células en segmentos a lo largo del eje anterior-posterior, al tiempo que van activando genes de reglas de pares. Estos genes GAP y los genes de regla de pares activarán también genes homeóticos. Estos genes homeóticos van a ser los que desarrollarán estructuras muy específicas en cada segmento. A continuación hablaré sobre los genes homeóticos, también conocidos como OX. Son miembros de una familia genética presente en la mayoría de los animales. Estos genes codifican patrones de transcripción regulando factores de transcripción llamados homeodominios, donde se encuentra una secuencia especial llamado homeobox. La función principal de la homeobox es determinar la estructura tridimensional del homeodimio. Regula la expresión de otros genes durante el desarrollo embrionario. También determina cómo se une el ADN y produce factores de transcripción específicos, los cuales se dirigen y unen al desarrollo de estructuras en áreas específicas del organismo. Aunque, cuando los genes OX experimentan mutaciones, pueden desencadenar el desarrollo de animales con anomalías, como la formación de estructuras en ubicaciones incorrectas. Por ejemplo, en lugar de desarrollar patas anteriores, pueden desarrollar antenas. Los genes OX de diferentes especies animales son notablemente similares entre sí. De hecho, los científicos han logrado insertar genes de ratón en moscas de la fruta y observar el mismo efecto que si hubieran utilizado la versión del gen de la mosca de la fruta. Esta estrecha relación indica que los genes OX son homólogos, lo que implica que están relacionados porque evolucionaron a partir de un ancestro en común. Además, los genes OX exhiben una organización peculiar que se conserva a lo largo de las especies animales. El orden de los genes a lo largo del cromosoma se corresponde con la expresión de estos genes a lo largo del eje anterior-posterior de los animales, lo que significa que la disposición genética coincide con la función en el desarrollo de las estructuras a lo largo del cuerpo. Otra etapa es la gastrulación. Es uno de los procesos fundamentales en las fases iniciales del desarrollo embrionario. Consiste en la formación de una tercera capa embrionario, de tal modo que el disco embrionario bilaminar constituido por el epiblasto e hipoblasto llegará a configurarse en un disco trilaminar constituido por ectodermo, endodermo y mesodermo. Las células del ectoblasto inician dos procesos fundamentales que ocurren de forma impresionante. En primer lugar, las células se dividen, proliferan, incrementan su número, lo cual conlleva el segundo aspecto. Necesitan migrar, desplazarse hacia nuevas localizaciones y ocupar nuevas posiciones en el embrión. Estos procesos celulares hacen que numerosas células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto, desplazando las células del mismo para ser sustituidas por una capa celular en el endodermo. En este momento, la capa de las células denominada ectoblasto comienza a denominarse ectodermo. A partir del embrión bilaminar constituido por ectodermo y endodermo, se inicia el proceso de gastrulación mediante el cual se constituye la tercera capa embrionaria, el mesodermo, que se localizará entre las dos capas anteriores. La etapa final es la embriogénesis y la implantación. Se produce dentro de la semana de la fertilización.
El cigoto comienza con divisiones mitóticas rápidas en etapas de 2, 4, 8 y luego 16 células, seguido de la formación de blastocisto. El blastocisto es una bola sólida de células que se diferencia en dos áreas distintas con una cavidad central de blastocisto, la masa celular interna y el trofoblasto. La masa celular interna se convierte en el embrión, mientras que la capa externa de las células, trofoblasto, eventualmente se convierte en la placenta. El blastocisto comienza a secretar gonadotropina para indicarle al cuerpo lúteo que continúe secretando progesterona, mientras que la capa de trofoblasto invade la pared endometrial, formando una vía temporal para el intercambio de nutrientes entre el embrión y la madre antes de la formación de la placenta. La formación de una conexión placentera entre el embrión y la madre completa la fase de implantación.